¿Ahí me escuchás? Ahí sí, ahí está, perfecto. Tenía que cambiar en la configuración, por eso estaba buscando y no encontraba mi micrófono. ¿Ahí Bueno. escuchás mejor? Sí, sí, perfecto, buenísimo. Soy Mateo Sepúlveda, esto es Educación en tiempos de pandemia. Una serie de entrevistas para repensar la escuela media y superior. Bueno, bienvenida Graciela. ¿Tu nombre de pila, digamos, generalmente te llaman Graciela o Mónica? ¿Cómo es que dices? Graciela. Graciela, sí, perfecto. Bueno, Graciela, tenés digamos, una relación muy amplia, muy robusta con la escuela técnica. Sí, es así. Soy egresada de escuela técnica, llevo casi toda mi experiencia como docente en escuela técnica y me formé como profesora de educación técnica. Claro, claro. Así que tu lucha por la defensa de la escuela técnica, bueno, ahí te he visto participar de congresos, ¿no? De los desafíos de la escuela técnica en los contextos de Vaca Muerta, pero también en este tiempo en que Río Negro se ha propuesto ya hace un tiempito revisar las políticas del secundario, ¿no? Y sin embargo, bueno, yo también soy egresado de la escuela técnica, hemos pasado algunas leyes en la época de Menem, donde se atentaba también con la enseñanza técnica, y la escuela técnica resiste, ¿no? Ahora, ¿cómo es esa resistencia, esa enseñanza? No solamente resistencia, porque además se ha multiplicado acá en Cipolletti las escuelas técnicas, pero me imagino que en esta época de pandemia, de distanciamiento, de aislamiento, la educación técnica que necesita de talleres, etcétera, de práctica, se ha visto afectada con mayor, digamos, de una forma mucho más profunda que otras enseñanzas, ¿cierto? Sí, es así. Todo lo que tiene que ver con lo práctico es un gran inconveniente. Los talleres, fundamentalmente, porque tal vez alguna otra actividad práctica se podría realizar en la casa, porque estarían los elementos o porque hay alguien que te pueda guiar. Pero en casa difícilmente tengas un torno, sí tal vez tengas un serrucho o un martillo, pero no las herramientas que tiene la escuela técnica, digamos, las máquinas que tiene la escuela técnica. Entonces los talleres, sí, obviamente no es lo mismo dar una clase respecto a la teoría y el uso de un serrucho como una herramienta básica de un taller de carpintería de primer año, sin tener al alumno parado frente al banco de trabajo con su serrucho y su trozo de madera. Eso es bastante difícil. Claro. Para vos, un poco volviendo a tu experiencia con la escuela técnica, ¿qué ha significado recibir un título de técnico? ¿Y cómo revalorás hoy a la distancia, pero también en el presente, este título que te da la escuela técnica? Uy, mira, difícil. Y te digo por qué. Yo siempre amé la escuela técnica, la elegí. Fui una estudiante muy feliz de compartir ese espacio. Me interesé por todo lo que tenía que ver con la educación técnica. Pero después se te dificulta el tema laboral, cosa que hoy estamos empezando a trabajar en la escuela. O sea, yo recuerdo y se los comento a mis alumnos como tal vez la anécdota que más peso tuvo en mi vida, y lo comenté, me acuerdo, mientras cursaba el profesorado de educación técnica. Y uno de los primeros trabajos a los cuales postulé era en una empresa de electricidad de acá del Valle, muy reconocida. Hice mi examen al igual que todas las personas, y cuando fui a recibir la devolución, con mucha soberbia, la persona que me atendió me dijo: qué lástima, pensé que eras un técnico. Y yo dije: lo soy. Soy mujer, pero soy técnico. Y eso duele,
Y por eso he trabajado mucho en educación, por la valoración y de la educación técnica, no importa si esté en un varón o en una mujer. Lo ideal es eso, digamos, que cada uno se sienta técnico desde primer año en adelante, para que después pueda defender bien esto. Interesante esta, ¿no? Porque el hecho de ser mujer en esta sociedad, si bien ha dado grandes cambios, todavía sigue siendo altamente machista, ¿no? ¿Cómo percibiste en la actualidad esta relación con la mujer? Sí, hoy hay como una apertura mayor, digamos, estamos como saliendo de eso. Yo puedo decir que, por ejemplo, en mi etapa como alumna, no hubo diferencia, no la había ni con mis profesores ni con mis compañeros, pero sí lo hubo después en el mundo laboral. Y hoy intentamos que eso no suceda y lo estamos viendo. Hay algunas empresas que eran reticentes a tomar mujeres para tareas que no fueran netamente administrativas. Y sin embargo, en los últimos años se ha visto mucho, de hecho en las empresas petroleras, donde tal vez menor cupo para las mujeres había, hoy es como mucho más amplio la cantidad de vacantes que podemos encontrar. Pero digamos, es algo lento, porque no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, los preconceptos que pueda tener la sociedad. Gracias, Graciela. Volvemos un poquito a la problemática de la educación. Bueno, hoy como docente he visto que tenés varias materias, dibujo técnico, también, perdonadme que vuelva a leerlas porque no me recuerdo los títulos de las materias, ¿no? Profesora de organización industrial, bueno, y tenés varios cursos, ¿no? En los que estás, ¿no? Mayormente en el set número 9, ¿esto es así? Sí, es así. Las dos escuelas, digamos, en las cuales más he trabajado es en el set 9 y en el set 22. Si bien pasé por el set 30 y en el set 15 muy poquito. Pero, digamos, mayormente ha sido en el 9, que es el lugar donde egresé. Por lo tanto, uno tiene el corazoncito puesto en esa escuela. Claro. Entonces, es como que, digamos, ahí estoy con los primer años en dibujo técnico y después ya trabajo con el ciclo superior, así es que los tengo bastantes años conmigo a los estudiantes. Claro. Bueno, y los ves progresar, ¿no? En el inicio y ya después en el egreso. Me imagino que tal cual. Tránsito, ¿no? Sí, ya nosotros les decimos, ya nos permitimos hablarles casi como los padres, porque en mi caso yo los tengo en primer año y después los vuelvo a ver en lo que antes era cuarto, quinto y sexto año. Sí, hoy es segundo, tercero y cuarto año del ciclo superior, pero digamos, esos 3 últimos años nos volvemos a ver de nuevo, entonces, digamos, uno los vio entrar a la escuela muy tímidos y muy alumnos de primaria y los ve irse dispuestos a su primer trabajo o a sus estudios superiores. Bueno, te pregunto, entonces, concentrándonos en el set 9, el trabajo del set 9, ¿cómo redefiniste vos tu actuar docente en este tiempo de distanciamiento, de aislamiento? Cuando comienza esta etapa, yo estoy en un cargo de vicedirectora suplente. Y la no información y tener que manejar las familias y los estudiantes es algo que generó como mucha adrenalina. Vos fíjate que en el inicio de la pandemia se pidió que todos se quedaran en la casa, que no, los puestos de trabajo comenzaron algunos rápidamente a cerrar sus puertas y otros lo hicieron de manera más paulatina, digamos, hasta que nos dijeron quiénes se podían acercar o quiénes no. Pero nosotros seguimos. El docente se fue a la casa y se llevó pizarrón y tiza, se llevó todo su conocimiento, digamos, todo aquello que lo lleva a la escuela para dejarlo a corazón abierto, se lo llevó a casa. Y
muchos de mis compañeros utilizaron un espacio, un rincón de la casa, movieron muebles, compraron pizarrones, compraron tecnología, o sea, hubo que armarla. Nosotros desde el set 9 iniciamos las clases virtuales, el día lunes se suspenden, el día martes nosotros a la mañana ya teníamos armado la plataforma de Classroom con todos nuestros docentes cargados y pidiéndoles y asesorándolos en cómo usarla. Primero porque la conocíamos algunos, pero no la usábamos, porque no la necesitábamos, íbamos a clase. Entonces hubo que enseñarle al docente, al compañero docente a usarla, enseñarle a los chicos y a los padres a ingresar a esa plataforma y además familiarizarnos con los miedos que tenemos los adultos, de que se filtre información, que de hecho nos pasó porque publicábamos en Facebook todos los códigos de ingreso y después encontrábamos que ingresaba gente que no era de la escuela. Y hoy todos se identifican con un avatar. Los más grandes somos los que seguimos usando nombre y apellido, pero los adolescentes no, entonces era difícil saber con quién estábamos hablando también. Pero aún así pusimos mucha predisposición. Puedo decir que en lo particular, y con mis compañeros, que en ese momento, como te digo, estaba en la vicedirección, le pusimos mucho empeño por aprender y por dejar lo mejor de nosotros en esa instancia. Y después nos empezamos a desilusionar, es así, o sea, agarramos con adrenalina, largamos, y después empezamos a decir, ¿cómo recupero estudiantes? Entonces empezar a utilizar todos los distintos medios que tenemos para ubicar nuestros estudiantes. Te cuento lo que hicimos, por ejemplo, para que rindieran la cuarta materia que no la habían alcanzado a rendir en ese momento. Teníamos chicos que viven en zonas periféricas o en zonas de chacra, ¿sí? muy alejados de lo que es la conectividad. Entonces buscábamos al primo del amigo que había egresado hacía tantos años para ver si le decía, porque sabíamos que vivía medianamente cerca. Este juego de que, a ver cómo te ubico, y así logramos ubicar al 100% de nuestros estudiantes en ese momento para esa actividad. Y así arrancamos, o sea, WhatsApp, Facebook, nos transformamos como en espías, cosa no ética. De hecho, yo les decía, o sea, entraba al Instagram porque sabía que era amigo conocido para ver si había hecho un comentario, entonces de ahí recuperaba datos, dejaba un mensajito diciendo te pido 1000 disculpas, pero necesito ubicar. El rastreo que hemos hecho es de investigadores, pero de alta gama, te digo, para poder ubicar a nuestros estudiantes. Y aún así, obviamente, algunos los logramos ubicar, pero después la permanencia de ellos se hace difícil, porque para nosotros fue difícil ubicarlos, porque pedían teléfonos prestados, porque le iban, y además pedirle al primo del amigo que vaya y le lleve el teléfono cuando no podíamos salir. Te pido por favor, dejale un papelito debajo de la puerta y ya está, como para que sepa que queremos ver cómo nos comunicamos, con todos nuestros teléfonos personales. Esto ha sido difícil. Yo creo que esto, hay algo que la gente tiene que saber, que el listado en la escuela es una cosa, pero el listado de estudiantes, cuando no estamos en la escuela, es pero muy difícil de sostenerlo, muy difícil. Mira, me surgen muchas preguntas porque hay muchos matices de esta experiencia que nos estás contando, Graciela. La primera, por ahí el primer matiz que quiero retomar es en los primeros días del aislamiento estabas como vicedirectora. ¿Cuál fue el acompañamiento que tuvieron de parte del Consejo Provincial de Educación, de la supervisión? ¿Hubo alguna asistencia, alguna convocatoria, o solo fue la imaginación de ustedes en esa emergencia de salir a buscar a los alumnos? No, al principio estuvimos todos muy trabajando a ciegas. Nosotros nos pusimos la escuela sobre los hombros
Y después lo que teníamos era una supervisora que nos preguntaba qué estábamos haciendo, pero era lo único que podía hacer porque tampoco ella había recibido línea. La verdad es que fue, mientras la adrenalina duró, no nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. Cuando todo bajó y los problemas empezaron como a florecer, es ahí donde decís, ¿y qué recibí para todo esto? Porque no había plataforma como en las universidades, no teníamos asistencia, nadie nos decía qué íbamos a hacer. Es el día de hoy que nadie te dice cómo sigue esto, porque las primeras ayudas, las primeras asistencias sucedieron casi en julio, cuando desde marzo no teníamos clase. Antes lo único que nos pedían era información, entonces vos sentías que estabas trabajando a ciegas, intentando hacer lo mejor posible con todas las leyes y resoluciones que nosotros conocemos, intentando no invadir, porque también alguien se nos podía ofender, tanto familia como compañeros, o sea, ponías tu privacidad, ponías tu espacio, profes dando clases con sus hijos en brazos, entonces, y no recibías nada. Entonces cuando la adrenalina bajó empezamos a ver todo eso. Lo primero que llega es un cuaderno que no se ajustaba a la escuela técnica. Ese cuadernillo que le habrán puesto, imagino, lo mejor, pero no se ajustaba a lo que marca la resolución 137, que es la que rige la educación técnica en Argentina. Y además terminabas preguntándote esto. Si estamos en ASPO y me entregás un cuadernillo formato papel, y decían, yo siempre digo decían, porque entre que el virus llega y lo que sabemos hoy se han dicho tantas cosas, que el papel contagia, que si quedó virus en el papel lo transmite, y nos lo daban en formato papel. Si el formato papel hubiese podido llegar tranquilamente a la familia, hubieran llegado las fotocopias del profe. Entonces vos decías, ¿cuál es la diferencia entre lo que ellos habían gastado en imprimir un cuadernillo y las fotocopias de ese docente para esos estudiantes? Era lo mismo. Hubiesen buscado un modo de becar a esos alumnos que no podían pagarlas, o haber dejado, no sé, la contribución que fuera para que fuese gratuito ese material y hubiese llegado a esos estudiantes. Después empezamos con los canales, el seguir educando, estos canales que están, digamos, al aire. Pero el chico que no tiene conectividad, que no nos responde los WhatsApp, no puede ver seguir educando. Porque no tienen... A ver, yo desde mi casa, con una computadora, con un teléfono, con internet, de pronto no puedo mirar lo que tiene mi estudiante. Te digo, en las clases virtuales hablaba con ellos y me decía, profe, no des la clase el viernes a la mañana porque le toca a mi hermanito porque yo ya no puedo. O porque nos quedamos sin datos. Entonces la conectividad esa no es real, no existe, los chicos no la tienen. Entonces el formato papel o la conectividad era lo que nosotros dijimos al principio que no teníamos. Entonces no fue una respuesta, no fue una solución para el que no tiene. Fue un recurso más para el que sí tiene. Entonces ves... Porque los chicos que viven cerca de casa, los chicos que tienen conectividad pueden ver seguir educando. Pueden descargar de la plataforma el cuadernillo si lo quieren ver digitalizado. Pero siempre se trabajó para el que tenía. Para el que no tenía fue muy difícil. Fue muy, muy difícil. ¿Ves entonces en este aislamiento un agrandarse más la brecha entre los que tienen y los que no tienen, ¿no es cierto? En aquellos que, no lo vamos a poner en términos de ricos o pobres, pero sí en aquellos que les es más fácil la conectividad y en aquellos que están más dificultados de la conectividad. Sí, además está mal dicho o mal entendido si lo hacemos entre ricos y pobres. Te digo por qué, el que vive en la chacra no tiene conectividad, así sea el dueño de la chacra. Claro. Nosotros tenemos compañeros que pagaron hasta 7.000 pesos de internet en los primeros meses
porque tenían que cargar datos constantemente para recibir información desde la escuela o comunicarse con sus estudiantes, porque viven en chacras, porque el servicio no es bueno, o quienes tuvieron que conectar a internet porque no lo tenían y no lo necesitaban en ese momento. Claro, claro. Y esta desilusión que marcabas, Graciela, se debe, bueno, por un lado porque tal vez desde el gobierno se ha acentuado más esta brecha, pero también porque vos te encontrás con que no podés mantener este listado que hablabas, ¿no? Del aula, el listado de alumnos, y ves claro, un cortarse la comunicación con muchos de tus estudiantes, ¿no? Vos, de acá al futuro, ya estamos terminando agosto, acercándonos a lo que sería el inicio del tercer trimestre. ¿Cómo ves de acá al futuro esta desilusión? ¿Ves que se puede retomar algo? ¿Que hay alguna vuelta de tuerca que se le puede dar? Mira, hoy lo analizaba justo con un compañero. Yo tengo una idea muy personal, muy personal, pero muy encontrada con esto. O sea, yo cuando me conecto a una clase con los alumnos del ciclo superior, te digo que son los que hoy ves más, que manejan más la conectividad si querés, que tienen como más recursos, todos gritamos siempre, el pibe, o sea, puede no tener algo, pero un celular de alta gama tiene, o sea, hemos emitido tantos juicios sobre eso, y yo hoy cuando doy una clase virtual, tengo 8, 9 estudiantes. Tal vez porque algunos, como el papá se quedó sin trabajo porque le bajaron el sueldo, necesitó salir a trabajar, y como ya está en los últimos años, colabora. Pero sería genial que alguien me dijera, si yo en mi listado tengo, y es lo que yo le pido de verdad al Ministerio de Educación, si yo en mi listado tengo 29 estudiantes, y cuando doy una clase virtual se conectan 8. Cuando pido un trabajo, lo pido grupal para que entre ellos ver si de algún modo se pueden conectar y lo pueden resolver. Me responden de esos 29, 20 en el mejor de los casos. Imaginemos hipotéticamente que en septiembre volvemos a clase. ¿Qué hago? ¿Empiezo desde cero por los 9 que perdí? ¿O sigo adelante y me olvido de esos 9? Hay una hipocresía muy grande en eso. Yo, y lo digo, es algo muy personal, es algo que, con lo cual hasta con mis propios compañeros a veces generamos discusiones muy amplias. No vamos a volver en el 2020, eso está, pero por más que nadie te lo escriba, está re claro. Ya sabemos que no vamos a volver. Entonces, ¿qué se va a hacer con estos chicos que participan y con los que no? Y ahí es donde yo me digo, ¿qué tal si el gobierno trabajara previendo situaciones? Ya no intentando parchar, ya no intentando dar soluciones a los que sabemos que no podemos. Porque aquel chico que no tiene conectividad, si le das una computadora, tampoco tiene internet. Entonces, y tampoco tiene el profe, porque el aula no se reemplaza, este ida y vuelta de info no es un aprendizaje, no es significativo para el chico. Es muy poco lo que vos podés lograr y los contenidos los hemos bajado a tal punto donde solo decís, bueno, a ver qué es lo que quiero que sepa de este tema. Y no más, no puedo abordar más. Entonces yo te digo, ¿qué es lo que esperaría que hiciera desde el Ministerio de Educación? Que alguien trabajara en la previsión, digamos, prever que para el 2021 vamos a tener chicos que, egresando de la escuela primaria, le faltan contenidos para la escuela secundaria. Chicos de la escuela secundaria que le faltan contenidos para el pasaje de año, ¿sí? Hablo de la secundaria en la que yo trabajo, donde el título marca capacidades y habilidades, ¿sí? El chico sale profesional de esa escuela técnica. Entonces, trabajar con el ciclo superior es como más fácil.
¿sí? O sea, hoy, a través de la resolución 137, las prácticas profesionalizantes nos permiten trabajar sobre proyectos ideales. Entonces uno lo puede trabajar hasta como una tesis, si quiere, ¿sí? O sea, una tesis a menor escala, pero desde esa manera. Entonces ese chico que va a la universidad, estudia arquitectura, ingeniería, medicina o la carrera que sea, la universidad, al igual como pasó en años anteriores, lo va a preparar para ese estudio superior. Va a necesitar tal vez saber interpretar un texto, saber leer una consigna, o el lenguaje básico de eso que va a estudiar puntualmente. Pero un chico de una SRN tranquilamente puede ir y estudiar arquitectura o puede ir y estudiar ingeniería. Entonces, yo creo que ese no es nuestro costado más flaco. Desde el 5º año en la escuela técnica o 4º en la SRN para abajo es lo difícil. Entonces, lo que yo le pediría a la ministra de Educación en este momento y al ministro Trota, ¿qué sería? Que trabajemos en el 2021. Entonces nos sinceremos y digamos, a ver, ¿qué va a pasar con el 2020? ¿Van a pasar todos porque no es culpa de nadie esto? Pero pasar todos no significa que saben eso. Digamos, sería un trámite administrativo. Estás en 4º grado, pasaste a 5º. Estás en 2º año del ciclo básico, pasás a 1er año del ciclo superior. Pero entonces, ¿ya se lo dice a la familia? La familia ya no tiene más estrés, el chico tampoco. Seguimos dando actividades como un apoyo pedagógico, ¿sí? Con el compromiso de la entrega, pero ya no pensando que van a repetir, porque el estrés que tienen las familias es inmenso. Y que nos permitan trabajar los docentes en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, yo creo que más del 90% de los docentes hoy tenemos internet, hoy tenemos una computadora o hoy tenemos un celular. Entonces, yo por ejemplo que estoy en 1er año, me encantaría que me dejen trabajar con la seño de 7º grado para decirle lo que yo necesito que ese chiquito sepa cuando empiece la escuela secundaria técnica. Que sepa algo de matemática, que algo de geometría pueda ver, o que trabaje así sea su motricidad en algo, ¿sí? Las escuelas técnicas estamos todas homologadas. Las CRNs están todas homologadas. Por lo tanto, no importa a qué escuela vaya ese nene de la escuela primaria, va a necesitar lo mismo. Entonces, si yo como profe de 1er año me dejan trabajar de manera virtual con la seño de 6º y 7º grado, el chico que está hoy en esos grados no va a tener problemas el año que viene. Y en mi escuela, puertas adentro, con mis docentes de manera virtual, le pregunto al profe de 2º año, ¿qué necesitas que sepa el nene de 1er año? Que yo desde dibujo técnico te lo puedo dar, que sepa solo eso. El profe de 2º lo hace con el de 3º, y así terminamos nuestro ciclo. Porque los contenidos, hay que ser realistas, los vamos a recuperar dentro de 3 o 4 años. Entonces lo que nos queda de acá a diciembre, si nosotros lo trabajamos de manera virtual, lo que vamos a hacer es no perjudicar al chico, si nosotros trabajamos para el alumno, nosotros trabajamos para nuestros estudiantes. Hoy con esta mentira de que largamos en julio, largamos en agosto, largamos en septiembre, no van a largar nunca, y cuando volvamos el año que viene, si volvemos, vamos a volver a un caos. Eso es simplemente patear la pelota para encontrarnos un lío mayor. Y el lío no va a estar en que los 180 días del chico se transformen en 200 días. Va a estar en apretar en los contenidos que tienen que entrar en la cabecita de esa criatura, que no van a entrar. En el programa que me van a dar a mí, que lo voy a tener que cambiar, o pedirle al nene que aprenda algo que no aprendió. Porque, por ejemplo, yo te digo, yo en el ciclo superior en la escuela técnica trabajo con 4º, 5º y 6º. Son los mismos chicos mis alumnos. Entonces, yo ya preparé mi contenido de 4º con lo básico que voy a seguir en 5º. Y ya preparé lo de 5º, que es lo que voy a darle a ese mismo chico en 6º. Pero no van a ser los de hace 2 años atrás, o sea, son distintos. Pero ya preparé lo básico. Entonces, en mi asignatura y con mis compañeros que logramos entrelazar esta idea, no van a salir tan carentes de contenidos básicos o primordiales para poder decir su título vale. Pero si no nos permiten trabajar de esta manera,
el vacío va a ser tan grande que o vamos a seguir diciendo, este chico no sabe nada, o no importa si rinde la cuarta materia, no importa cuánto baje el nivel, el chico nunca va a aprender, porque le falta el piso. Y nos tienen que permitir trabajar sobre ese piso, a los docentes, y liberar de tensión a los padres, y liberar de tensión a los chicos. Porque hoy, a mí me pasa en primer año, si yo no subo un trabajo, tengo 10 padres que están reclamando, hace 15 días que la profe no puso nada. Y yo miro y me lo entregaron 4, y tengo 26 que no entregaron nada, a los que estuve llamando por teléfono, estuve mandando mensajes, me conecté con la preceptora para ver, entonces me hago este cuestionamiento, ¿avanzo? Porque tengo solo 4 que me van al pie conmigo. Perdóname que te interrumpa, porque, claro, proponés una forma de trabajo que hace mucho tiempo que se viene hablando, pero siempre quedó, ¿no?, en estos contenidos que tienen que estar relacionados, de que trabajemos en conjunto entre el secundario y la primaria, entre el final del secundario y la universidad. Y ha quedado en esa idea, ¿no? Y ahora pareciera, porque claro, hay una voz de muchos profesionales, digamos así, de la educación, que ven hacia el futuro una escuela híbrida, ¿no? En esto de hacemos mitad presencial, mitad a distancia. Pero en tu experiencia, que nos estás mostrando, es como nada, porque tenemos un gran porcentaje de estudiantes que no se pueden conectar y queda ese vacío va a seguir quedando, ¿cierto? Así que tu propuesta sería trabajar en conjunto entre primer año y séptimo grado. ¿Cómo lo imaginás? Porque vos imaginás un momento en que maestra de séptimo grado se encuentra con la profesora de tales materias de primer año, que se encuentran y coordinan y planifican en conjunto como un espacio en el que ellas trabajan en un espacio, digamos, de horas pagas, y que se encuentran allí, planifican el contenido. ¿Cómo lo imaginas ese encuentro? Porque sí, tal cual. Mira, las supervisoras pueden hacer estas conexiones. Y tenés los contenidos que son específicos, donde se pueden reunir las ciencias duras y donde se puede reunir lo social, donde tampoco tiene que faltar obviamente el arte y la gimnasia, digamos, la distracción, digamos, en esto tan duro que puede tener, que el chico es como, yo siempre digo, es como la parte de jardín, donde no se están dando cuenta que están aprendiendo, ¿sí? En educación física o en educación artística. Nosotros hoy nos pagan el sueldo, nosotros hoy cobramos, trabajamos mayor cantidad de horas, hemos puesto mucho más de nuestros recursos, pero nosotros tenemos nuestro sueldo. Entonces, si a mí me permiten seguir con mis alumnos como estoy hoy, ¿sí? Dándoles actividades, conectándome con ellos cada 2x3, o como hacemos a veces, hay días que tenemos un encuentro que es para ver qué dudas tienen, o sugerimos una película donde sin darse cuenta empiezan a aparecer contenidos, porque a veces la trampa está en que yo propongo la película, entonces de ahí voy sacando los contenidos que necesito. Pero si con mi alumno puedo trabajar, digamos, sin la presión de que debo llegar a algo, porque yo necesito que el año que viene sepa por lo menos eso. Se lo doy relajado y él lo aprende relajado, porque lo voy a recuperar el año que viene de nuevo en una clase presencial. Y me permiten hacer una reunión por Zoom, por Jitsi, por Google Meet o por la plataforma que tal vez, digamos, el ministerio podría proponer, donde nos encontremos los docentes por localidades, los docentes de séptimo grado que se reúnan y nos cuenten qué es lo que ellos tienen, porque la realidad es esta, el abismo es tan grande que yo puedo decir,
el nene de determinada escuela sabe esto, pero el de la otra no. ¿Por qué? Porque este tiene más problemáticas sociales, aquel otro tiene menos. Entonces, a veces hay una diferencia entre los conocimientos que el chico tiene cuando sale de primaria, pero lo real es esto. Yo sé lo que el chico no sabe, pero no sé lo que sí sabe. Porque el nexo entre escuela primaria y secundaria no existe. Entonces, yo sé si el chico sabe o no sumar. Yo sé si el chico sabe o no medir. Yo sé si el chico sabe o no diferenciar un ángulo. Si entiende el concepto paralelo, pero no sé lo que sabe. Y tal vez si yo lo supiera, podría darme cuenta que sabe contar, que sabe el concepto de paralelo, nada más que yo no uso la terminología con él, porque yo ya me endurecí para una escuela secundaria. Hay un tiempo que vos perdés tal vez que lo perdés porque no sabés que lo sabe y vos tenés que diagnosticar si lo sabe o no lo sabe, y a lo mejor ese trabajo previo se podría evitar ya a partir de saber de lo que no se sabe. Me parece que es súper interesante lo que decís, porque a diferencia, por ejemplo, de las escuelas privadas, donde empiezan la trayectoria de primaria y terminan secundario en el mismo edificio, en el mismo lugar, esa conexión entre docentes de primario y secundario es más factible, es mucho más probable. Y en cambio en la escuela, claro, como son distintos establecimientos, son muchísimos docentes, si no viene, ¿no es cierto?, una organización que dice, bueno, está este encuentro de docentes en el séptimo y primer año, organizado, planificado, etcétera, esto sería imposible, ¿no? Igual, yo creo que si se logra, por ejemplo, la primaria trabajar en sí como primaria, invitarnos a nosotros, una vez que ellos ya armaron todo, digamos, los contenidos prioritarios de ellos de sexto y séptimo grado, y nos invitan a nosotros al primer año de la escuela secundaria técnica y SRN, a contarles qué es lo que nosotros necesitamos, podemos acordar si algo me falta, tal vez lo puedo dar en segundo, o lo puedo dar muy por abajo y lo reafirmo en otra materia en segundo año. Pero el chico sufriría menos. Entonces yo creo que esta pandemia sería la gran oportunidad para poder pensar este vínculo estratégico que se necesita, porque el chico es uno. Las escuelas son las que cambian. Me parece, esto te lo dejo como cierre. Ya no sé por qué no me apareció el cartucho del Zoom, pero ya se estaría por contar esto. Pero me queda este cierre, ¿no? Aprovechar esta pandemia para encontrar ese espacio de vínculo y de coordinar contenidos entre primaria y secundaria. Bueno, Graciela, me encantó escucharte. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos, un placer, y bueno, te agradezco esto que, digamos, nos des un espacio a los docentes para hacer valer lo que hoy nosotros sentimos también y tomar en cuenta esto, ya que es una profesión que ha sido golpeada tanto y que nosotros nunca bajamos los brazos. Siguen habiendo muchos docentes, muchas personas que a través de la experiencia que han tenido con sus profes, con sus maestros, han elegido esta carrera. Entonces, bueno, pensarla estratégicamente es algo que sería genial, y bueno, y te agradezco a vos el espacio para poder difundir lo que son nuestros intereses y nuestras problemáticas también. Esa es la idea, ¿no? Un momento de diálogo y de repensar juntos la educación. Bueno, Graciela, luego cuando edite, el lunes lo voy a publicar, te voy a mandar la publicación ya editada. Bárbaro, muchísimas gracias, un placer. Bueno, chao Graciela, hasta luego. Chao, hasta luego. Si te gustó, dale un like y compartí. Suscríbete al canal de Noticrítico en YouTube. Busca todas las entrevistas de educación en tiempos de pandemia en nuestro blog noticrítico.com. También podés buscarnos como Educación en tiempos de pandemia en las plataformas Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Radio Pública. Seguinos, no te pierdas la próxima entrevista el lunes próximo a las 19 horas.